Queridas amigas, queridos amigos, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la tribuna Euskadi del Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Petronor y BBK. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir en esta tribuna a don Josu Urrutia, que muy probablemente será proclamado esta misma tarde candidato a presidir el Athletic de Bilbao. Le va a presentar, y esta también es una buena razón para estar contentos, Mari Carmen Gallastegui. La tribuna es suya. Egunon a todos, buenos días. Bueno, voy a empezar diciendo que ya veo algunas caras aquí que se sorprenderán, dirán, ¿qué hace una vergaresa como esta en un lugar como este? Bueno, pues quiero decirles que también el Athletic era una institución en Vergara. Y yo nací y crecí allí y nací con los valores del Athletic. O sea que, y además tengo nietos que están entusiasmados con el Athletic, son seguidores de sus seguidores, son defensores de este club, por lo tanto creo que tengo legitimidad para estar hoy aquí. Dicho esto, me gustaría presentar a Josu como un viejo conocido de nuestra familia y de nuestro entorno. ¿Por qué? Pues porque un excelente jugador del Athletic, que además aprendió a leer, aprendió a escribir y a hacer otras muchas cosas más, en Lauro, en la Ikastola Lauro, que ama Lekeitio, que pues no podía pasar desapercibido en el ambiente en el que yo he vivido. Ha vivido donde nosotros hemos desarrollado, mis hijos y nosotros nos hemos hecho mayores todos. Han sido fieles seguidores tuyos, Josu, durante muchos, muchos años. Por eso eres una persona cercana y admirada. Pero de todas formas, yo creo que cualquier fan de Josu, yo ya lo he dicho esto muchas veces, sabe o debería de saber que nunca, nunca jamás podrán intentar igualar en entusiasmo y en admiración a la Mama Gregori de Josu. Esa sí que era el fan número uno. Ella, bueno, era realmente la incomparable en términos de fan. Hay muchísimas personas, aparte de la Mama Gregori, que consideran que Josu, además de un magnífico jugador, una excelente persona, representa a la perfección los valores de este club tan entrañable y tan especial, ¿no?, que él defiende con ahínco. Todos sabemos que Josu fue seleccionado siendo un niño, tenía 9 años cuando estaba jugando en Lekeitio, más concretamente en Zubieta, y desde entonces ha estado ligado con el club y muy, muy profundamente. Ha sudado, en sentido literal, la camiseta, y hechos empíricos que demuestran que la ha sudado, todos lo hemos visto. Ha estado 15 años en categorías inferiores, no, 10 años en categorías inferiores, 15 años como profesional del equipo y 25 años son muchos años en una vida tan corta como la de él. Es prácticamente la mitad de la vida. Esta ligadura que ha tenido con el club tan cercana desde niño, yo creo que le proporciona una visión inmejorable del Athletic, porque lo conoce bien y lo conoce desde dentro y lo conoce desde niño. Conoce sus fortalezas y conoce también sus debilidades. Pero es que además no solo Josu es un exjugador fantástico, es una persona bien preparada, con la cabeza muy bien estructurada para emprender una actividad como la que está dispuesta a encabezar. Se formó como jugador, pero cursó también un máster en coaching impartido por Newfield Consulting y en la actualidad es el responsable del área de procesos de acompañamiento de Loop Consultores. Yo he leído con mucho interés la entrevista que tiene colgada en la web, una entrevista que a mi juicio resuma saber hacer, saber diagnosticar, saber planear y algo que es muy difícil, que es saber impulsar unas líneas de acción que sean inteligentes. Él habla mucho de innovación, habla de mejora, habla de talento, de la necesidad de planificar, de permitir la participación, de incentivar el compromiso. Y también esto es algo crucial para un equipo y también habla de la importancia que tiene para un equipo como el Athletic el fútbol base, ¿no?, y en particular el fútbol base vizcaíno. Pero de todas formas, y ya voy a ir terminando, lo que más sorprende de Josu es quizá lo que menos se conoce de él, porque todo esto que he dicho hasta ahora es algo conocido. Pero hay cosas que no se conocen. A mí, al menos a mí, es lo que más me ha sorprendido y tiene que ver con la actividad intelectual que él ejercita. No sé si ustedes sabían que el mayor hobby de Josu es leer y que el segundo mayor hobby de Josu es regalar libros, lo cual a mí me lo pone pues muy fácil hacer una presentación de una persona como esta.
No sé si recordarán los artículos que escribió en El Correo el año pasado, la elección de temas que hizo, que fueron tremendamente interesantes, desde cómo había que cooperar, lo que significaba el talento, aquello de capacidad multiplicado por compromiso, todo lo que significaba los valores. Y eran además artículos muy bien escritos, que no es tan fácil. Y de ello se desprende que Josu da mucha importancia a las cosas que son realmente importantes a la hora de conjugar algo que tiene que necesariamente cooperar para poder obtener un buen resultado. Yo creo que preocuparse por el talento, por el liderazgo, por el trabajo en equipo, como él lo hace, es algo tremendamente necesario y muy, muy actual. Y esto es algo que le caracteriza. Josu tiene además una familia estupenda, 2 hijas preciosas, que esto forma parte de su activo, y sin duda su conferencia va a ser, además de interesante, acertada, y nos va a lograr infundir mucho entusiasmo en muchos fans y seguidores de este club legendario. Suerte on, Josu, merecido sueldo. Bueno, eskerrik asko Mari Carmen, lehenengo. No creo ser merecedor de tanto elogio y no me siento demasiado cómodo porque creo que está sobredimensionado todo, pero lo agradezco de verdad. También agradezco, veo muchas caras conocidas, cosa que me siento muy arropado en estos momentos para ser la primera vez que vengo a un foro como este. Egun on danori. Buenos días y muchas gracias por su asistencia. Gracias a Foro Nueva Economía por su amable invitación, que me ofrece la oportunidad de tratar de trasladar lo que yo entiendo son las bases y principios para la gestión de un club con las peculiaridades del Athletic. Como ha dicho Mari Carmen, he sido durante 15 años jugador profesional de fútbol, habiendo estado con anterioridad 10 años más en categorías inferiores del Athletic. Desde que tengo los primeros recuerdos de mi vida, el Athletic ha sido, como futbolista, mi única referencia, mi única ambición, el mayor privilegio que la suerte me podía haber concedido. Cuando pienso en lo que soy y tengo, no puedo olvidar lo mucho que le debo a este club. El día 13 de este mes de junio llevamos a cabo la presentación del equipo con el que pretendemos dirigir el Athletic a partir del 7 de julio. No sé si ese día los socios y socias del Athletic decidirán encomendarme la responsabilidad y el honor de presidir el club durante los próximos 4 años. Si así fuere, intentaré que las 3 reflexiones que a continuación pretendo compartir con ustedes den cuerpo y sirvan de referencia a nuestro modelo y estilo de gestión. Pero también, en caso contrario, esto es, si los socios y socias eligen otra alternativa, me comprometo a colaborar con los proyectos que coincidan con nuestra posición. Antes de iniciar la exposición de la primera reflexión, quiero aclarar que, obviamente, no puedo olvidarme de que el Athletic es un proyecto deportivo. Y en este apartado, en el deportivo, Lezama, fútbol base, entrenadores, métodos, sistemas, fichajes, son factores de gran importancia. Pero hoy no voy a hablar de ello. Hoy, en las 3 reflexiones que compartiré con ustedes, voy a hablar de otros aspectos y características de la gestión del club, conforme con el modelo que nosotros proponemos para gestionar el club. La primera reflexión, sobre el compromiso social del Athletic. El Athletic es un proyecto deportivo con compromiso social. Las gentes de otros lugares que no nos conocen se sorprenden de la magnitud social que alcanza el proceso electoral para la presidencia y junta del Athletic. Esa gente se da cuenta de la gran importancia que tiene el Athletic, especialmente para los vizcaínos, poco tiempo después de convivir con nosotros. Y me consta, algunos de ellos viven después el Athletic con igual o más intensidad que quienes, si se me permite la expresión, lo hemos recibido por herencia. Comparto ese sentimiento y emoción por el Athletic. Es una de las referencias importantes para mi proyecto de vida y quiero trasladarla a cualquier proyecto, como por ejemplo la presidencia del Athletic. El mundo del deporte de alto nivel de profesionalización, y en especial el del fútbol, es un ejemplo de cómo uno puede olvidarse de los problemas de la sociedad que lo sustenta y no reconocerle su deuda por su posición privilegiada.
Quienes tenemos la condición de prescriptores de opinión en el mundo del fútbol, medios de comunicación, dirigentes y futbolistas, entre otros agentes, tenemos que encaminar nuestros mensajes y comportamientos por sendas de corrección, hacia objetivos que sean más justos, objetivos más justos y más racionales, en los que pasen a cobrar mayor protagonismo las cualidades que dignifican al ser humano y que éstas sean la referencia esencial para un compromiso de mejora. Probablemente se esté avanzando en sentido contrario y sucede con demasiada frecuencia que los protagonistas principales, los que tenemos un gran poder de prescripción, en lugar de comportarnos como ejemplo de buenas prácticas, nos mostramos como dioses falsos y arrogantes que alimentan una base de datos de malas prácticas, de malos ejemplos. El Athletic tiene una excelente posición de privilegio en la sociedad vizcaína. Tiene además internamente una fortaleza corporativa. Muchas veces me sorprendo en la calle con gran cantidad de hechos vividos con gente real. Cuando ejercemos de Athletic relegamos a un plano marginal notables y significativas diferencias. Diferencias de todo tipo, sociales, políticas, ideológicas, que nos separan y nos enfrentan a veces con desproporcionada agresividad cuando ejercemos de seres sociales. Sí, es cierto que cuando ejercemos de Athletic nos separan posicionamientos que en momentos y situaciones concretas producen distanciamientos. Confrontaciones que, también con demasiada frecuencia, producen en nosotros efectos con altas dosis de agresividad y mala educación. Estaremos de acuerdo en que en cuestiones de fútbol y del Athletic todos queremos tener una idea sólida y segura sobre la mayor parte de los asuntos. Son numerosas las ocasiones en las que, hablando de asuntos del Athletic, repetimos eso de «lo tengo totalmente claro». Y así tenemos claro quién debe de jugar y quién no debe de jugar, a quién hay que fichar y a quién no, cómo se juega y cómo podría mejorarse el juego, los resultados y la clasificación que con exactitud deberían lograrse, si se hicieran las cosas como deben hacerse, quién es el entrenador ideal y quién no encaja con nuestro estilo. Son visiones estas con cierto punto de razón, porque lo digo en serio. Es rotundamente cierto que en Vizcaya se sabe mucho de fútbol. Son visiones nacidas de un saber consolidado en nosotros, en algo que nos apasiona, que es pasión y conocimiento que hemos recibido por herencia, el Athletic. Son visiones particulares que defendemos ante todo y si es necesario contra quien sea, y de vez en cuando nos llevan a posiciones y enfrentamientos con altas dosis de visceralidad. Pero siendo cierto esto, no es menos cierto que cuando hablamos de las cuestiones esenciales, instalados en lo más alto de la misión del Athletic, su ser y sentir, su filosofía, en esas cuestiones esenciales no se producen ni grandes ni largos debates. Y es total el acuerdo entre gentes de diferente orientación y posición social, ideológica o política. El Athletic es, por su propia esencia, un excelente punto de encuentro. Es un excelente punto de encuentro con una gran e incuestionable aceptación social y, por tanto, con una enorme fortaleza corporativa. Por otra parte, resulta incuestionable que es una entidad con gran capacidad para conseguir un impacto social con lo que hace. Por ello, el Athletic debe adquirir compromisos ejemplares para incidir en la mejora del respeto, la educación y la cultura como los mejores combustibles para hacer una sociedad mejor, más amable y con mejores legados para las generaciones que nos sucedan. Con un enorme potencial para colaborar en el proceso de corrección de desequilibrios de gran calado. La mujer, la igualdad en todos sus planos, los discapacitados o los mayores, por citar algunos ejemplos. La misión es verdaderamente de gran magnitud. Empezando por nuestro propio colectivo de socios y socias, donde tenemos la posibilidad de actuar en esos campos de desigualdad. El fútbol femenino, los colectivos de discapacitados, los mayores con los que, especialmente cuando concurre la circunstancia de una larga fidelidad de muchos años de socio en el club, deberíamos tener un trato mucho más exquisito. Y en un plano más abierto, se puede y se debe actuar con mayor intensidad, especialmente a través de la Fundación, en proyectos directos o compartidos con otras instituciones o agentes locales. Es obvio que si se acometen más proyectos se necesitarán más recursos, pero si se apuesta con energía, el Athletic puede tener un poder especial para la captación de recursos y además
Si se hacen bien las cosas, pueden existir muchos factores multiplicadores para aumentar los mismos. Por otra parte, muchas veces no es cuestión de recursos adicionales, sino de aplicarse con un diferencial de actitud en acciones que no requieren de gastos adicionales. Para ilustrarlo, cuento un ejemplo muy directo sobre cómo a veces con poco se puede hacer mucho. Nosotros no disponemos de la lista de socios para programar nuestra campaña electoral, pero de alguna forma tenemos que intentar saber con quién y dónde podemos contactar para explicarles nuestro proyecto. Les puedo asegurar que es emocionante encontrarse con gente anónima que colabora en los procesos electorales sin esperar ningún retorno, simplemente porque es su forma de contribuir, de servir a su Athletic. Mi encuentro con los colaboradores está siendo una de las experiencias más positivas que me he encontrado en esta campaña. Llegan a todos los sitios sin límite de tiempo. Es verdaderamente impresionante. Sigo con el ejemplo. Cuando vamos agregando datos e informaciones de nuestros colaboradores sobre los socios, pregunto, ¿y el resto de socios que faltan hasta los 35.000 y pico? ¿El resto?, me preguntan. Sí, los aproximadamente 1.500 que faltan por ubicar. Y me responden, son los socios que no residen en Vizcaya. Una buena parte de ellos están en localidades de Áraba, Guipúzcoa, Cantabria. La mitad más o menos. ¿Y el resto? El resto está muy disperso en Madrid, Barcelona, Sevilla, Huelva, Oviedo, Granada, Galicia, en Inglaterra, hasta en América, en cientos de sitios. No puedo aparcar ese pensamiento. Cientos de socios del Athletic que viven en el Athletic a muchos kilómetros de San Mamés. Impresionante. Impresiona encontrarse con quienes son nuestros mejores embajadores en sitios donde probablemente no tenga un calado positivo el sentimiento Athletic. Estos socios son también del grupo de los grandes olvidados. Olvidados muy especialmente del proceso electoral, por el sistema que el club viene aplicando desde hace muchos años. Se me ocurren muchas situaciones y acciones con las que esos socios puedan recibir en vivo y en directo el agradecimiento del club. Seguro que con mucha actitud, un poco de dedicación y casi sin tiempo adicional ni coste, se pueden conseguir grandes satisfacciones, además de reforzar su papel de grandes embajadores y prescriptores del sentimiento Athletic. Hasta aquí la primera reflexión. El Athletic es un proyecto deportivo con compromiso social. Y según nuestro modelo de gestión, el club debe y puede hacer mucho más, tanto como ejemplo y generador de buenas prácticas, como en la faceta de colaborador en la corrección de desequilibrios y desigualdades sociales. Segunda reflexión, sobre el papel central de las personas en el club. No por destinarle menos espacio es menos importante. Una primera declaración con rango de esencial y 5 ideas de nuestra referencia sobre el papel de las personas en el Athletic. Una primera declaración con rango de esencial. El Athletic es básicamente personas, en su estructura interna y en su impacto externo. Las personas son el factor diferencial que hace distintas a las empresas unas de otras. A continuación, las 5 ideas. La primera, proponemos una transformación de la cultura organizativa del club. Una transformación que vendrá dada por el impulso a los mecanismos de participación que habrán de estar a disposición de todos los estamentos del Athletic. La segunda, uno de nuestros principales objetivos es incentivar la participación, potenciar el protagonismo de sus personas y el liderazgo compartido. Deseamos crear un sistema flexible con capacidad de adaptación al cambio, un sistema que aproveche y potencie algunas de las mejores capacidades del ser humano, la creatividad, la iniciativa y la pasión. El Athletic necesita aprovechar la pasión y el conocimiento de cada persona. La tercera, necesitamos crear un entorno de trabajo atractivo, que genere contextos que atraigan el conocimiento de las y los mejores profesionales y de todas aquellas personas que sientan pasión por el Athletic. Tenemos frente a nosotros el gran reto de crear un club que sea capaz de generar una renovación continuada. Cuarta idea. En nuestro proyecto tenemos la intención de dar oportunidades de participación a personas,
colectivos o instituciones que no guarden una relación puramente contractual con el Athletic. La innovación no es algo estanco, ha de ser abierta, permitiéndonos aprovechar todo el potencial que se genera. Quinta y última idea. Hay un elemento que vertebra cualquier proceso participativo que se precie ya sea en el ámbito empresarial, deportivo, social, político y cultural. Y no es otro que la comunicación. El Athletic debe ser un ejemplo de conversación, de diálogo, de información transparente, ejemplo de las relaciones basadas en la confianza y en el reporte de aquello que se nos demanda. Tercera reflexión. Sobre la gestión económica y financiera de los recursos. El Athletic es una empresa y, por tanto, sus dirigentes deben cumplir la encomienda de gestionarla, con toda la diligencia de un buen padre de familia. Desde el primer día que me propuse aglutinar un equipo para conformar una candidatura a la presidencia del Athletic, tenía claro que un componente muy importante del mismo era que debía integrar personas con la máxima capacitación en gestión. En ese sentido, me siento muy orgulloso de estar acompañado en nuestra candidatura de excelentes profesionales, todos ellos con amplia experiencia en las diversas áreas de gestión empresarial. Sería una osadía, lógicamente, que yo pretendiera dar una charla magistral sobre gestión de un club. Pero creo que con mi experiencia en el mundo del fútbol y lo que vengo asimilando de la gente que gestiona las empresas en las que desarrollo mi actividad profesional, sí me siento capacitado para esbozar y hacer una propuesta común de mis ideas con ustedes sobre las peculiaridades, diferencias y matices que afectan a la gestión de un club deportivo en general y un club de fútbol en particular, respecto de los que con carácter general son aplicadas en la gestión de una empresa convencional. En primer lugar, creo que es significativo destacar que en un club el orden de servidumbre entre los ingresos por una parte y los gastos y las inversiones por otra es contrario al de una empresa. Me explico. En una empresa de cualquier sector de actividad, el gasto y la inversión son los recursos necesarios para obtener los ingresos. Estos, los ingresos que representan a los objetivos, a las finalidades, al objeto social de las empresas. Dicho de una forma gráfica, los gastos sirven a los ingresos. En un club de fútbol, en el Athletic, el gasto y la inversión representan la expresión de su objeto social. Ahí están, entre otros, los sueldos y fichas de los jugadores y las inversiones realizadas en fichajes y en instalaciones. Gastos e inversiones con los que podremos lograr los objetivos deportivos, en el corto y el largo plazo, que son los objetivos más vinculados a su objeto social. Dicho de la misma forma que antes, en un club de fútbol, en el Athletic, los ingresos sirven a los gastos. Como factor diferencial añadido, debemos apuntar también que la gestión del gasto en un club resulta menos manejable que en una empresa. Al menos la gestión de una parte muy significativa del gasto. Las condiciones económicas y plazos de los contratos de los jugadores del primer equipo se deciden en momentos y en situaciones con escaso control por parte de los gestores del club y dependen más de la decisión e intereses del entorno del jugador. Las condiciones convenidas con un jugador son, además, referencia para las condiciones contractuales del resto de la plantilla. En segundo lugar, nos encontramos con la diferencia o peculiaridad relativa a lo que podríamos denominar la aprobación o rechazo del éxito de la gestión. En los clubes de fútbol, como en las empresas, convergen recursos humanos, técnicos y materiales con el objetivo de combinarlos en las proporciones y cuantías más acertadas, de manera que se logre al final el mejor resultado posible. En una empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias representa la referencia esencial para medir el éxito o no de su proyecto empresarial. El beneficio económico es un objetivo fundamental y necesario, y a su vez la garantía de pervivencia en el futuro. El beneficio es, en fin, un parámetro esencial para evaluar el éxito de la gestión. Por el contrario, en el fútbol, el logro de estructuras económico-financieras sostenibles y saneadas que puedan presentarse al final de una temporada a las asambleas pasan a un segundo plano si no viene acompañado del objetivo principal, que es el logro de éxitos deportivos. Una junta directiva puede presentar unas cuentas muy positivas con una excelente gestión patrimonial del club,
pero si el equipo más representativo de la entidad ha descendido, no ha alcanzado los logros deportivos planificados al inicio de la temporada o sobrevenidos en el desarrollo de la misma, la conclusión general será que ha fracasado, que se ha hecho una mala gestión de los recursos. Es claro, por tanto, que el resultado deportivo es el parámetro esencial para medir el éxito en la gestión. Estas dos peculiaridades en la gestión de un club, la supremacía del gasto por un lado y el resultado deportivo como factor esencial del éxito en la gestión, nos llevan a una reflexión para orientar nuestra actuación si recibimos la encomienda de dirigir el club el próximo 7 de julio. Dos obviedades. Una, que el Athletic compite y quiere seguir consiguiendo la mejor posición competitiva, y la segunda, que el Athletic se encuentra en un contexto que no puede eludir. Sin hacer un repaso muy exhaustivo de la historia más reciente, nos encontramos con que el Athletic en 10 años ha duplicado aproximadamente su presupuesto de gastos. Quiero aclarar que en lo dicho y en lo que vaya a decir no existe ni la más mínima intención de crítica hacia las diferentes juntas que han gestionado el club. En el capítulo de los ingresos nos encontramos, por ejemplo, con que los acuerdos formalizados por razón de los derechos televisivos hace 8 años ascendieron a 8 millones de euros por año. 4 años después, el contrato se formalizó aproximadamente por el doble, un incremento del 100% en 4 años. Y 4 años después, en 2011, el último acuerdo se ha cerrado aproximadamente en 32 millones de euros anuales, de nuevo un incremento del 100% en 4 años. En un periodo aproximado de 8 años, se ha multiplicado por 4 el capítulo que tiene mayor participación de ingresos totales del club. ¿Qué empresa en estos últimos 8 años ha tenido la enorme suerte de ver multiplicado por 4 el consumo de los clientes que le compran el 40% de sus ventas? Y supongo que coincidirán conmigo que, especialmente en estos años, si una empresa hubiera tenido la fortuna de obtener esos crecimientos en los ingresos, su cuenta de resultados habría sido rotundamente positiva. El mundo del fútbol no ha seguido los mismos comportamientos que se dan en el mundo de la empresa. Crisis, desempleo, menos ventas, ajustes de gastos. El mundo del fútbol no ha recogido nada de esos efectos. Todo lo contrario, ha seguido creciendo. Pero ello no ha servido para que ese espectacular crecimiento en sus cifras se refleje en una mejora sustancial, ni de los resultados ni de la situación financiera de los clubes. Las posiciones económica, financiera y patrimonial de los clubes, también, claro, de la mejor liga llamada la mejor liga del mundo, no son, desde luego, a fecha de hoy, paradigmas de buenas referencias. Más bien, todo lo contrario. Pero ya he dicho antes, lo financiero, lo económico, lo patrimonial, pasa a un plano muy inferior. Lo esencial, casi con carácter de exclusividad, es el resultado deportivo. Con escasas diferencias relativas entre los clubes, esto pasa con carácter general en el mundo del fútbol. Se aumentan los ingresos porque empujan los gastos. El ingreso, que hoy es un aparente resultado de buena gestión, al de poco tiempo resulta igualado o superado en términos absolutos y relativos por otros logros conseguidos por otros clubes. Y además, el ingreso adicional que se obtiene se aplica en poco tiempo en gasto, porque el gasto evidentemente lo exige. Tiene además la acreditación social y mediática para hacerlo. Un gasto que, por decirlo de una forma gráfica, es solo de ida. Esto es, se instala como mínimo de referencia para los gastos futuros. Insisto que bajo ningún concepto debe entenderse que existe crítica hacia las anteriores gestores del club, en ninguna de sus etapas. Lo que he querido es explicar el contexto donde se mueve y probablemente debe seguir moviéndose la gestión de un club cualquiera y también el del Athletic. Otra cuestión. Aunque probablemente no sea un diferencial respecto de lo que se da en muchas empresas, hay que aceptar que los márgenes de maniobra en los que se mueven las directivas que gestionan el mundo del fútbol son pequeños. Y en ese contexto, nosotros no vamos a dejar de trabajar en conseguir nuevas vías de ingresos, tanto por medio del Athletic como a través de proyectos que podemos compartir con la Fundación. En los 3 ámbitos principales que componen la cartera de ingresos de los clubes, muy resumidas: ingresos procedentes de los socios, ingresos procedentes de contratos de televisión e ingresos por publicidad, marketing y merchandising, existe un margen de maniobra, existe un margen de mejora, en buena parte depende del peso del club, de los resultados deportivos, de su prestigio y de su imagen corporativa.
Trabajaremos en la búsqueda de nuevas vías para la captación de recursos, de manera que la Fundación pueda incrementar sus actividades y actuaciones en el ámbito del desarrollo del fútbol base. Eso por supuesto. Pero también en el desarrollo de actuaciones de tipo social y cultural, especialmente en entornos más desfavorecidos. La Fundación es fundamental en el proyecto Athletic porque se engarza con el compromiso que el Athletic siempre ha tenido hacia su entorno y su necesidad de devolver a la sociedad parte de lo que ésta le da. Y en todos esos posibles frentes de actuación deberemos dedicar esfuerzos y recursos para potenciar la imagen del Athletic, de forma que crezca su atractivo a la hora de desarrollar actuación de captación de recursos. Pero donde de forma especial vamos a incidir es en la racionalización y control del gasto. Y lo vamos a intentar hacer orientando nuestras acciones en estas dos líneas de actuación. En primer lugar, como referente fundamental, el club debe moverse bajo parámetros económicos y financieros equilibrados y sostenibles, porque solo bajo ese sistema será posible garantizar el futuro del club. Solo así será posible que cuente con posibilidad de inversión en jugadores, equipamientos, instalaciones, etcétera, que fortalezcan y hagan crecer su proyecto deportivo de base y su proyecto deportivo profesional. Por otra parte, en el mundo del fútbol hay un alto riesgo de que un ingreso adicional sea absorbido en poco plazo por el gasto. Es así. Un ingreso adicional, incluso extraordinario y no esperado, se traduce en gasto en muy poco espacio de tiempo. Estamos obligados a servir al presente, pero sin condenar la estabilidad y el equilibrio del futuro, aunque nosotros no seamos los gestores de ese futuro. Estamos obligados a que cada año, cuando se prepare el presupuesto de la temporada, no se dé por descontado la existencia de un gasto por el mero hecho de que se incurrió en el mismo en las temporadas anteriores. Estamos obligados, por ello, a ponderar cada partida de gasto y analizar con rigor su mejor ajuste a las necesidades del club en todos sus ámbitos. Y todo ello sin olvidar al fin por excelencia que debe ser lograr el máximo rendimiento de lo deportivo. Existe, no obstante, una segunda línea de actuación en el control y racionalización del gasto. Es una línea relacionada directa y esencialmente con el proyecto Athletic. El Athletic se mueve necesariamente en el mismo contexto del resto de clubes con los que compite deportivamente, pero además presenta una peculiaridad de gran magnitud y trascendencia. Queremos hacerlo con los nuestros. Esto es, queremos competir con los nuestros. Esa peculiar forma de enfrentarnos ante los retos deportivos es un pilar importante de nuestra fortaleza. Pero si no lo hacemos bien, puede ser uno de nuestros flancos más débiles. Debilidad en términos de fragilidad e inestabilidad en el proyecto deportivo y debilidad también en el ámbito económico. Así lo creemos y así lo integramos en nuestra propuesta de trabajo en lo que vamos a denominar el compromiso Athletic. Son diversas las variables a trabajar: orgullo de competir, el respeto a nuestra historia y nuestras tradiciones, el compromiso con nuestro entorno y realidad social, el Athletic como máxima y única referencia. Nuestra fortaleza, tanto deportiva como económica, está estrechamente vinculada a los resultados que obtengamos en ese trabajo de mejorar y potenciar los diversos factores que componen esa función del compromiso Athletic. Dicho de otra forma, cuanto mayor sea el grado de adhesión con el compromiso Athletic por parte de todos, y en especial por parte de quienes sean o puedan llegar a ser los jugadores del primer equipo, más fuerte y estable será nuestro proyecto deportivo y nuestra situación económica. Hasta aquí estas reflexiones sobre algunos aspectos que consideramos importantes dentro de lo que entendemos son áreas de mejora en la gestión de nuestra Athletic. Si los socios y socias nos eligen para dirigir la vida del club los próximos 4 años, estos planteamientos servirán de referencia fundamental para definir nuestro modelo de gestión. Un compromiso para trabajar y colaborar en estas áreas de mejora de gestión del club que no se agotará cuando finalice nuestro mandato, sino que se extenderá, como no puede ser de otra manera, a las juntas directivas que nos sucedan. Eskerrik asko por vuestra atención. Bueno, pues empezamos. Muchas gracias.
Coldo Aldecoa dice, si bajo el mandato de Macua el Atleti no tiene problemas económicos, va 2 veces a Europa y 1 vez a la final de la Copa, ¿qué razones hay para votarle a usted? ¿Le preocupa que la plantilla mantenga a Caparrós demostrando su satisfacción y ahora traiga a usted otro entrenador? Son varias cuestiones. Yo, en principio, no me gusta evaluar a las demás personas, ¿no? Creo que parto de la base de que el cambio esencial parte del cambio y del repaso a los comportamientos que uno mismo hace. Entiendo que siempre esperamos más de las demás personas y menos de nosotros mismos, y yo parto de un pensamiento al revés. No quiero evaluar la gestión de nadie y sí quiero trasladar mi forma de ver el Athletic y representar otra sensibilidad que percibo dentro de la masa social del Athletic, que es diferente a esta, que no es ni mejor ni peor. Y esa es mi intención a la hora de presentarme. Con respecto a Caparrós, tampoco quiero entrar a valorar el trabajo de él. Yo creo que hay que agradecerle su trabajo hecho estos últimos 4 años, pero cuando me preguntan por si he apostado o vamos a apostar por Caparrós, yo siempre, no es que ruya la pregunta, siempre tiendo a contestarlo de una manera determinada, ¿no? El que verdaderamente apostó antes que nosotros apostáramos Caparrós fue el verdadero Caparrós, ¿no? Que hace tiempo, nada más presentarse, eligió otra opción, y por eso me choca que me presenten y me pregunten a mí si vamos a apostar con él cuando él verdaderamente se posicionó tan pronto. Pues va a haber preguntas en relación con ese tema, ya te anuncio. José Ra Cirarda, del diario de ella, dice, ¿cómo calificaría usted las últimas gestiones realizadas por la anterior Junta en la recta final de su mandato? Hay otra pregunta, esta sin firma, que dice, ¿qué ha hecho mal estos años Macua si los resultados del equipo han sido buenos? Bueno, yo no es que quiera entrar a valorar las cuestiones, vuelvo a incidir en esto. Yo creo que dentro de un club existen diferentes sensibilidades, ¿no? E incluso pienso que cuando se hacen bien las cosas siempre se pueden mejorar, y nosotros es la línea por la que vamos a partir, ¿no? Nosotros, si nos eligen los socios a partir del día 7 de julio, evidentemente vamos a recoger el testigo de la anterior junta directiva, vamos a potenciar de alguna manera aquello que se haya hecho bien y de alguna forma vamos a corregir aquello que no se ha hecho tan bien, desde nuestra óptica, desde nuestras gafas y nuestros pensamientos diferentes con respecto al Atlético. Queda mucha campaña porque empieza realmente hoy y seguramente usted irá desgranando esas propuestas. Carmen Fuente dice, usted ha presentado muchas más firmas que Macua, quien probablemente, para quitar importancia a la diferencia, ha dicho que no le interesan las metas volantes sino la general. Para usted, tener más firmas que avalan su candidatura es un síntoma de tener más apoyos y que va de alguna manera en ventaja. No pierdo el tiempo en esas cuestiones. Yo el otro día comenté, y además parece que se han hecho interpretaciones diferentes a esto, es que nosotros no nos pusimos una meta en cuestiones de número, sino sí nos propusimos un trabajo de calidad en la recogida de los avales, ¿no? Tendremos unos resultados hoy. Nosotros lo que pretendíamos de partida era, independientemente de que el número nos importara, vincular al socio, explicarle detenidamente nuestro proyecto, a pesar de que eso exige un esfuerzo extra, más que exclusivamente recoger el aval, ¿no? Hoy nos darán unos resultados, supongo, y mi forma de funcionar, como dije anteriormente, siempre está vinculada al compromiso de mejora. Habremos hecho cosas bien en ese proceso y cosas mal. Desde esa óptica, yo creo que con los números intentaremos mirar aquellas cosas que hemos hecho mal e intentar mejorarlas en ese ámbito. Luisa Campos dice, hoy El Correo publica unas declaraciones del entrenador Caparrós en las que afirma que seguirá en el Atleti si gana Macua y que confía en su palabra. ¿Por qué cree que Macua dice que no desvelará el nombre de su técnico hasta la última semana de campaña? ¿Considera electoralistas las declaraciones del entrenador y que Caparrós va a ser parte de esta campaña? No lo sé.
Ni lo sé ni me preocupa demasiado. A mí me preocupo por mí mismo, por mi proyecto y por mi equipo. Y siempre he sido más de mirar mi equipo, de mirar mi forma de juego, de mirar aquello que no hago bien. Y posteriormente, evidentemente, cuando he jugado al fútbol tienes que mirar contra quién juegas, ¿no? Pero no quiero destinar demasiado tiempo qué hacen los demás, sino de alguna forma donde puedo influir es aquello en lo que hacemos nosotros, y ahí quiero incidir tanto desde un comportamiento individual como colectivo, ¿no? ¿Cómo piensa usted hacer campaña en los lugares fuera de Vizcaya, donde hay, usted lo ha destacado, un gran número de seguidores y socios del Athletic? Pues estando muy cerca del socio. Yo entiendo que el Athletic lo he trasladado en las dos comparecencias que he tenido. El del Athletic es de la gente. El Athletic, evidentemente, se alimenta de la sociedad y tú lo único que puedes hacer es representar a esa sociedad. Para saber lo que piensa esa sociedad tienes que estar lo más cercano posible. Y en esta campaña yo voy a intentar estar lo más cercano posible al socio, también a los aficionados del Athletic que intervienen en ese contrato de televisión que antes he comentado, y a intentar saber cara a cara, cerca de él, lo que piensa, escucharles e intentar absorber algunas cuestiones que seguro nos sirven de cara a futuro, ¿no? Porque yo estoy si me eligieran, lo que voy a gestionar es algo que no es mío, sino es de ellos. César Ortúzar, de Deia de nuevo, le pregunta quién será o quién sería su entrenador. Pues se sabrá, ¿no? Yo creo que en el mundo del fútbol siempre empezamos al revés que probablemente en otras áreas, ¿no? Empezamos los proyectos por los nombres. Nosotros, desde que en las diferentes reuniones que hemos tenido, hemos pretendido que sea al revés, ¿no? Partir de la situación en la que estamos, ver lo que podemos hacer, lo que sabemos, hacia dónde queremos ir, elegir perfiles de gente y después que vengan los nombres, ¿no? ¿Qué perfiles de gente? Por ejemplo, debería ser el entrenador. Pues lo hemos puesto en vizcaíno. Lo hemos puesto en el eslogan, ¿no? Valores, compromiso, capacidad y experiencia. Sobre esos perfiles pretendemos ser coherentes, ¿no? Evidentemente la coherencia máxima es imposible, pero sí queremos ir con esa orientación, ¿no? Mejor que sea vizcaíno. Bueno, compromiso, capacidad, valores, por ahí van a ir. Pero de todo eso hay mucho entre los vizcaínos, ¿no? En los vizcaínos y en los que no son vizcaínos también. Pues seguimos. Le voy a leer varias preguntas que inciden en lo mismo. Quizás sean reiterativas, pero probablemente le ayudará a ver por dónde está la sensibilidad. Primero dijeron que ustedes eran de Bildu después que les impulsaba el PNV de Vizcaya, al tiempo que Macua afirmaba que en su candidatura hay 6 afiliados al PNV. ¿Cómo se define usted y su equipo social y políticamente? Josu Iturbe, ¿es el PNV el protector de su campaña y el alcalde Azcuna solo apoya a Macua a título personal? ¿Es la candidatura de Josu Urrutia la candidatura del PNV y de otros? ¿Se le ha clasificado como el candidato del PNV? ¿No cree que la posición de un partido perjudica a la base social? Totalmente. Por eso me ofenden estos comentarios, pero no puedo hacer nada para que se siga comentando, ¿no? Yo siempre, afortunadamente, con respecto al Athletic, la gente me conoce. He estado mucho tiempo, sigo estándolo, pero he estado mucho tiempo dentro de manera interna del club como jugador, y siempre he entendido que el Athletic es un punto de encuentro y que se aglutinan y que integra diferentes sensibilidades políticas e ideológicas, ¿no? Yo, con cualquier persona del Athletic que sienta lo mismo que yo en cuestiones de filosofía y en ambición deportiva, entiendo que es de mi familia, independientemente qué sensibilidades políticas tenga. Me consta además, por las conversaciones, diversas conversaciones que he tenido, que estoy totalmente de acuerdo, al 100%, con muchas personas que no tienen la misma sensibilidad política que yo. Con lo cual es un tema que quiero aparcar, ¿no? Y el que dice eso, primero, está mintiendo, segundo, no me conoce, tercero, probablemente me quiera hacer daño, o las tres cosas a la vez. Más preguntas que le leo.
En su plancha hay algunos miembros próximos a Bildu. ¿Significa eso que su junta se posicionará en contra del proyecto San Mamés Berria, tal y como lo ha hecho públicamente la coalición política en las elecciones municipales? Es que no sé lo que ha hecho. No, es que no puedo hablar de los demás sin saber verdaderamente lo que han hecho, y me parece que las cuestiones que para opinar evidentemente tienes que explorar y saberla. Si Bildu, si el PNV, si el PP, si el PSOE, cualquier partido, además está compuesto por personas, ya lo he dicho, ¿no? Y aglutinarlo así y con cuestiones tan fáciles, pues yo no soy partidario y no voy a entrar en esos comentarios. ¿Está usted a favor del nuevo estadio? Sí, sí. Y además, no es que esté yo, es que si lo deciden la Asamblea de Compromisarios o lo decida la masa social del Atleti, evidentemente hay que aceptar ese tipo de situaciones, esta o cualquier otra que venga en el futuro. Los socios son los dueños del Atleti y los aficionados también. Sergio Rodríguez, del diario El Mundo, dice: ¿se siente heredero de candidatos anteriores como Ana Urquijo y Juan Carlos Erkoreka? Me siento heredero de una idea que me han transmitido. He dicho antes que no voy a intentar, no solo de esas dos personas, Ana Urquijo y Juan Carlos Erkoreka, que evidentemente tengo relación con ellos. Están muy vinculados al Atleti y mi vida ha estado muy vinculada con el Atleti, pero también ha estado con José María Arrate, también he estado con Pedro Orteneche, también he estado con José Julián Lerchundi, ¿no? Yo lo que sí creo es que el Athletic, y yo abogo por eso en esta campaña desde el inicio, ¿no? Somos pocos, tenemos que estar muy unidos. Creo que no le conviene la desunión al Athletic y creo que nos debilitamos mucho si hacemos ese tipo de comentarios. Desde luego, por mi parte, lo que voy a pretender es escuchar a todo el mundo, absorber de la experiencia que han podido tener esas dos personas y otras muchas más en la gestión del club e intentar aprender para mejorar. Alicia Vergareche dice: defiéndase de quienes le dicen que usted no tiene experiencia alguna como gestor y que Macua ha demostrado ser un buen gestor y tener un buen equipo de gestión. Hay otra pregunta. ¿Es su carisma su principal arma frente a la gestión y los resultados de Macua? No lo creo. Eso es hacer de menos a mi equipo y yo creo que mi equipo está muy capacitado. De hecho, lo que me da confianza verdaderamente para la gestión es el trabajo en equipo. Creo que el Athletic es lo que es por el trabajo en equipo, por la suma de aportaciones y trabajo y la dedicación de muchísima gente durante muchísimo tiempo, y en este caso también va a ser así, ¿no? Yo conozco muy bien a la gente que he elegido, conozco sus capacidades, he intentado que sean diversas, he intentado que sean además partiendo de un perfil humano concreto y de una coincidencia con mi forma de ver el Athletic, y creo que ahí evidentemente todos los problemas no los limamos, pero sí algunos de ellos que de partida pues suelen ser contraproducentes y enquistan bastante. Hasta la fecha usted ha rechazado celebrar un debate en televisión. ¿No significa una falta de consideración a los socios para que puedan contrastar las candidaturas? Pues depende de lo que se entienda por debatir. Debatir se debate en diferentes escenarios. Yo ahora creo que estamos debatiendo, ¿no? Yo, de alguna forma, si alguien me pregunta, es que no entiendo por qué el Athletic en el día a día, queremos al Athletic que funcione de una manera diferente a como hacemos el día a día. Si yo le pregunto a alguien qué opina de mi programa, me dirá: pásame el programa, lo analizo y te doy una opinión, ¿no? O una tesis cualquiera, ¿no? Yo la puedo estudiar y darle una opinión por cualquier canal de comunicación que haya. Yo estoy abierto a que se utilice conmigo cualquier canal de comunicación que haya. Debatir se puede hacer en diferentes escenarios. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía. Yo creo que repasando las diferentes elecciones del Atleti hay un escenario concreto que se entiende por debate, que también se puede entender por combate o por crispación, que no beneficia al Atleti. Esa es mi forma de ver. ¿Eso es estar cerrado al debate? Pues depende cómo definas el debate. Yo creo que debatir, tendríamos que ir al diccionario, pero seguramente está más cercano a lo que yo expongo que probablemente a un escenario muy concreto que pueda interesar a los medios, y eso lo entiendo, pero a mí lo que me interesa, vuelvo a repetir, es estar cercano al socio, y es lo que estoy haciendo, debatiendo con el socio. Le preguntan también cómo valora el hecho que se dio este año de una alineación sin ningún jugador de Vizcaya. ¿Para qué sirve Lezama? Sobre este mismo tema, Benedicto Martínez dice: ¿en qué proporción los alevines de Lezama llegan o deberían llegar a la plantilla principal?
Bueno, proporciones no lo sé, ¿no? En principio, como he dicho antes, a mí dar opiniones sin conocer lo que se está haciendo, pues no me parece demasiado responsable. A mí sí hay algo que de fuera me llama la atención, ¿no? Y creo que habrá muchos factores para ello, pero uno, lo dije el otro día, es que con respecto al fútbol vizcaíno debemos de buscar entre todos una solución, porque evidentemente ahí tenemos un campo de mejora importante. Si el Athletic en gran parte de su historia ha estado representado claramente por Vizcaya, como es lógico, o de jugadores vizcaínos, como es lógico, por cercanía, por ilusión, por número de jugadores, de fichas de jugadores que existen, y ahora mismo no está esa representación plasmada en el primer equipo, evidentemente hay un campo de mejora importante, ¿no? Hay gente que no le da importancia, yo sí la doy. Y bueno, nosotros estamos trabajando, o tenemos pensado trabajar en ese ámbito, ¿no? Creemos que es una parte importante, que evidentemente habrá factores que condicionen eso, pero uno de ellos es que hay que buscar soluciones a algo que no se está haciendo demasiado bien. Con respecto a los alevines, no sé la proporción exacta, ¿no? Es evidente que el llegar de alevín al primer equipo, incluso yo lo he podido conseguir, he tenido esa suerte, pero está también condicionada por muchos factores, entre ellos una que en el mundo del fútbol también tiene su importancia, que es la suerte o el componente de azar. Loli Mendía le pregunta si está usted satisfecho del aprovechamiento y de la dirección de carrera de los jugadores del Atleti como Llorente. Bueno, es evidente, ¿no? Llorente está dando un nivel importante y a mí me gustaría que todos los jugadores importantes y comprometidos con el Atleti se quedaran aquí de por vida. Creo que es un fundamento y que justifica y que de alguna forma da sentido a Lezama, ¿no? El fabricar, el dar respaldo, el que en Lezama se pueda aprender continuamente, ¿no? Si apostamos por los nuestros, para que de alguna manera también se queden aquí y sean ejemplo para otros chavales que de alguna forma les estén mirando y sean un espejo para ellos. Llorente es uno de ellos, evidentemente, y hay otros jugadores también en ese sentido. Otra pregunta que le leo. Cuando hablas de valores, ¿no te estás apropiando de algo de todo el Atleti? No, creo que no. Es que vuelvo a incidir, no puedo hacer nada, me cansa un poco de las interpretaciones que puedan hacer otras personas de lo que yo digo, ¿no? Yo cuando hablo de valor estoy hablando de trabajar en valores y hablo de mí y no hablo de los demás. No estoy diciendo que los demás no los tengan y que no los incorporen a sus proyectos. No, estoy hablando de mí. Y trabajar en valores, desde mi punto de vista, es intentarlo trasladar a comportamientos, esos valores que en definitiva no son nada más que palabras, ¿no? Y que si no los traduces en hecho, pues se quedan en nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a intentar funcionar y de alguna manera a ver si se acaban las interpretaciones con lo que digo, ¿no? ¿El modelo de Guardiola le gusta como para entrenador del Atleti? Hombre, de Guardiola sé lo que percibo desde fuera, ¿no? En líneas generales me gusta, ¿no? Me parece que tiene muchas de las cosas que yo he elegido para mi equipo, ¿no? Tiene un perfil humano, creo que tiene compromiso. ¿Le gusta menos Mourinho? Bueno, tampoco tengo mucho fundamento, ¿no? Igual me equivoco, ¿no? Pero bueno, y tampoco quiero entrar a juzgar aquello que no sé, ¿no? A mí Mourinho me gusta, evidentemente su experiencia está acreditada y su capacidad también, ¿no? Pero esto es una cuestión de gustos, ¿no? Y entre Guardiola y Mourinho, pues así a primeras y con riesgo de equivocarme, pues puedo estar más cercano a Guardiola, probablemente porque también le conozca más, probablemente porque he estado cara a cara con él y he competido con él, y porque le conozco bastante más de lo que le conozco a Mourinho. Entonces, eso no quiero que se entienda y que se traduzca, vuelvo a incidir, como que Mourinho no me gusta. Pero bueno, por él, ya puestos a elegir, pues Guardiola. Para usted, ¿cómo definiría o concretaría quiénes son los nuestros en cuanto a los jugadores del Atleti? ¿Quiénes son los nuestros? Sí, le pregunta. Bueno, yo creo que el Atleti tiene antes lo he dicho en la exposición, ¿no? Algo que todos lo percibimos, aunque es difícilmente cuantificable, que es el compromiso, ¿no? Creo que por ahí, ¿cómo se evalúa evidentemente la gente comprometida? Pues muchas veces no son cuestiones demasiado exactas, ¿no? Pero sí entiendo que el Athletic, un valor determinante es el compromiso, ¿no?
que hay que fomentarlo, que no viene así por el aire, ¿no? Y que no hay que perderlo de vista continuamente. Creo que el compromiso, como he dicho antes, no solo fortalece la entidad, sino también a nivel deportivo, sino también a nivel económico, ¿no? La gente comprometida también pues puede hacer que a nivel económico y financiero un club tenga una estabilidad que sin él pues puede darse síntomas de fragilidad. Dos últimas preguntas. Con esto ya terminamos. ¿No le parece inmoral el dinero que ganan los jugadores de primera división en estos tiempos de crisis? Y otra pregunta. Son pocas las experiencias de exjugadores presidentes y en la mayoría han sido grandes fracasos. ¿No cree que la visión de un jugador puede dificultar la gestión de una gran empresa como es el Atleti? Bueno, sobre la primera, creo que ya lo he comentado en el texto, que sí, que está sobredimensionado el mundo del fútbol, ¿no? Eso es una evidencia y no hay más que mirar los entornos de donde nos movemos cada uno de nosotros, ¿no? Eso es así. Creo que sí hay que poner cierto componente de raciocinio en el mundo del fútbol, pero no es una tarea muy fácil y podemos incidir en lo nuestro y no podemos incidir en grandes cosas, ¿no? Nosotros vamos a poder incidir en lo nuestro sabiendo que estamos en ese ámbito que es la de competir con los demás y con unas reglas parecidas y, bueno, intentarlo vamos a hacer, ¿no? Intentar poner raciocinio en el mundo del fútbol y no perder competitividad. En cuanto a la visión de un jugador, yo creo que yo no me considero más que ninguno de mi equipo, al contrario. Yo me toca representarlo, ¿no? Pretendo corporativizar la presidencia, eso es llevar a comportamientos, ¿no? Eso no es nada, son palabras, pero eso se demuestra andando, ¿no? No soy ni mejor ni peor, pongo mi granito de arena y creo que mi experiencia está en el ámbito deportivo, ¿no? Lo demás me toca escuchar mucho, aprender muchísimo y de alguna manera valerme de esa gente que he conseguido aglutinar y de la que me siento orgulloso. Muchas gracias. En nombre de Petronor y de BBK, el presidente don Mario Fernández va a despedir el acto. En primer lugar, me permitirá, Josu, que comience agradeciendo a Mari Carmen, primero, haber aceptado la invitación que le hemos hecho a Petronor y BBK de ser presentadora de este acto. Y, en segundo lugar, que aunque sea sorprendente, lo ha hecho magníficamente. Creo que ha hecho una excelente presentación, tiene mucho más mérito porque es guipuzcoana, pero todos en este mundo tenemos defectos y la mayoría de ellos se pueden superar. Debidamente coaccionada por sus nietos, dijo finalmente que sí y ha hecho una presentación sencillamente magnífica y es que ricasco, Mari Carmen, otra vez, porque siempre que te hemos pedido alguna cosa has contestado bye. En segundo lugar, naturalmente, tenemos que agradecer a Josu Urrutia, que es el ponente de este acto, aceptar idéntica invitación. Yo quisiera hacer alguna reflexión sobre la persona y sobre el programa. En primer lugar, yo conocí a Josu Urrutia, aparte por la notoriedad de su perfil como jugador, como consecuencia de una experiencia manifiestamente mejorable, ¿verdad?, que hemos tenido en los últimos meses. Por ahí veo a Pedro Autereche, veo también a Juan Mari Vidarte, que se ha convertido ya en el padre de Juan Ignacio, no como antes que era Juan Ignacio el hijo de Juan Mari, pero en fin. Como consecuencia de una experiencia manifiestamente mejorable que hemos tenido en los últimos meses, tuve oportunidad de conocer a la persona y me agradó extraordinariamente. Aparte del perfil deportivo, que es el que todos conocíamos, como consecuencia de su permanencia siempre y solo en el Atleti, la verdad es que es una persona que tiene un interés indudable. Tiene un perfil profesional, intelectual y como persona, sencillamente, es un tío magnífico. Pero junto al perfil de la persona, que no es poco, también me parece interesante el proyecto que representa. Yo creo que ha explicado aquí unas líneas de un proyecto muy ilusionante. Coincido con él en que ha conseguido formar, sin duda, pero por sus propias condiciones personales y por su prestigio personal, también un equipo excelente, del que forman parte algunos amigos que veo ahí según se va a la derecha, en esa otra mesa. Yo soy socio del Atleti desde hace algunas décadas, más de 5, pero no precisaré más, ¿no? Mi padre, que era un trabajador de Altos Hornos, solo tenía un vicio, y era Atleti. Yo recuerdo cuando íbamos con dinero, porque entonces este tipo de familias no tenían cuentas corrientes, yo creo que sí había bancos, pero no, y cajas. Yo me acuerdo que íbamos a ver Tendona con la pasta en Navidad, más o menos en diciembre. De repente, cuando subías las escaleras al primer piso, te encontrabas igual con que bajaba Pirugainza y te quedabas absolutamente impresionado para los restos. Por tanto, en mi condición primero de socio con una determinada antigüedad y bastante mili,
Y por otro lado, dado que teniendo en cuenta que lo que me caracteriza es ser escasamente políticamente correcto, yo quiero concluir este acto diciendo que el señor Josu Urrutia tiene a partir de este momento un voto más con toda seguridad. Y eskerrik asko a Josu y eskerrik asko a todos ustedes.